Buenas tardes, señora Aurelia. A continuación le voy a hacer unas preguntas de la mala educación en México, ya sea pública o privada, y todos los problemas que esto conlleva. La primera pregunta es, ¿cuál piensa usted que es la razón principal de la mala educación pública en México y por qué? Si nos concentramos un poco en lo que es la educación pública, no necesariamente privada, creo que el principal factor es los bajos salarios que tienen los profesores y la baja o nula capacitación que se les da para que ellos puedan dar su labor docente de una manera correcta, además de la cantidad tan grande de alumnos que hay en cada grupo. Muy bien. Si usted fuese director de la SEP, ¿cuál sería su primer movimiento para contrarrestar el analfabetismo en jóvenes? En jóvenes, bueno, un gran problema es la cantidad de espacios que hay para educar a los chicos. Muchos de ellos algunas veces no logran salir en listas, por ejemplo, para las preparatorias o para las universidades, y optan por salir a trabajar a edad temprana, lo cual implica que pierden ese interés por seguir estudiando. Debería de haber más espacios disponibles para ellos. Y obviamente eso implicaría que debe de haber más profesores preparados en cada uno de los planteles que den el cuidado y la atención y el seguimiento adecuado a cada uno de ellos. Muy bien, luego, el 56% de los mexicanos está en los niveles 0 y 1 de la escala PISA. Esto incluye a personas de 15 hasta 68 años. ¿Cuál sería su mejor propuesta para proporcionar ayuda a gente más grande a terminar sus estudios básicos, ya sea secundaria o preparatoria? Creo que una propuesta interesante sería que las empresas tuvieran incentivos, ya sea en reducción de impuestos, para que ellos mismos promovieran dentro de los espacios de trabajo algún salón y obviamente profesores capacitados que les pudiera proporcionar el sector, la SEP, para que después de su horario de trabajo, probablemente reduciendo en alguna cantidad su horario de trabajo, pudieran ahí mismo, sin necesidad de transportarse, continuar sus estudios como si fuera parte una preparatoria abierta o una secundaria abierta. Creo que sería interesante. Es una muy buena propuesta. Luego, también, ¿cómo se puede ayudar a los padres que requieren para su estabilidad económica el trabajo de sus hijos menores, para que estos puedan ir a la escuela y no a trabajar? Esta es una pregunta interesante porque se da mucho en los sectores rurales. Desafortunadamente, los chicos forman parte del ingreso económico de las familias. No es una opción para ellos ir a estudiar, además de la falta de espacios para que puedan hacerlo de manera digna. Tendría que ser definitivamente con apoyos económicos para los padres, para que esa parte que los chicos traen como ingreso a casa pudiera subsanarse, ya sea en despensa, ya sea en becas, ya sea parte económica, y que de verdad los chicos pudieran tener un espacio digno en donde pudieran ir a la escuela. Sí. Luego, ¿qué piensa que se debe hacer con maestros de educación pública que no le dan la seriedad a su trabajo? Ya sea que o no están bien preparados, tienen retardos o simplemente ausentismo. Este ha sido un tema y un problema de muchos años, en donde las plazas de maestros, principalmente de educación pública, se heredan de generación en generación. El papá se le hereda al hijo, en donde no necesariamente tienen la vocación de enseñanza, porque es sabido en la parte educativa, no necesariamente los sueldos son los mejores, principalmente en educación pública. Entonces realmente se debe tener una vocación de servicio, una vocación y gusto por la enseñanza para poder transmitirlo a un grupo de a veces desde 40 chicos, sin los recursos necesarios, a veces uno tiene que poner de su propio bolsillo para lograr los objetivos que uno quiere alcanzar con los chicos. Por lo tanto, en mi opinión, definitivamente ese es un problema que se podría erradicar. La herencia de las plazas no existe, la educación es una vocación, un gusto por enseñar. Y un trabajo digno también. Así es. Pues muchas gracias por su tiempo y su opinión. ¿No? Un gusto.